Bienvenidos a nuestro canal. Soy tu nombre y estoy emocionadísimo de tenerlos hoy por aquí. ¿Listos para un viaje en el tiempo? Porque eso es exactamente lo que haremos en este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de época. Sí, esas producciones llenas de drama, romance, intriga palaciega y vestuarios espectaculares que nos transportan a un pasado lleno de secretos y pasiones. Vamos a explorar algunas de las joyas más brillantes de este género, series que no solo te entretendrán, sino que también te enseñarán sobre la rica y compleja historia de Turquía. Prepárense para conocer sultanes poderosos, princesas rebeldes, guerreros valientes y conspiraciones que cambiarán el curso de la historia. Pero antes de que empecemos este recorrido épico, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y viajemos juntos al pasado con las mejores series turcas de época. Empecemos. La primera parada de nuestro viaje es, sin duda, una de las series más icónicas y populares de todos los tiempos, Muhteşem YZYL, conocida en español como El Sultán. Esta serie nos cuenta la vida del sultán Süleyman el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. El Sultán es una serie visualmente impresionante con una producción impecable que recrea a la perfección la magnificencia del palacio de Topkapı y la opulencia de la corte otomana. Los vestuarios son absolutamente deslumbrantes, cada traje una obra de arte que refleja el estatus y la personalidad de cada personaje. Pero más allá de la estética, la serie es un drama apasionante lleno de intrigas políticas, romances prohibidos, ambiciones desmedidas y traiciones sangrientas. La serie se estructura alrededor de las campañas militares de Süleyman, mostrando su liderazgo en el campo de batalla y su astucia estratégica, y de las complejas dinámicas dentro del harén, donde las concubinas y miembros de la familia real compiten por el favor del sultán. Ali Tergenk, en el papel de Süleyman, ofrece una actuación magistral, mostrando la complejidad de un hombre que era a la vez un líder poderoso, un guerrero valiente, un poeta sensible y un esposo enamorado. Su interpretación captura la dualidad de un monarca que debe balancear el peso del imperio con sus deseos personales y sus emociones. Y Mary Muzerli como Hürrem nos cautiva con su fuerza, su inteligencia y su determinación para superar todos los obstáculos y convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Muzerli logra transmitir la evolución de Hürrem de una joven esclava a una figura política influyente, desafiando las normas sociales y dejando una marca imborrable en la historia del imperio. El Sultán no solo es una serie de entretenimiento, sino también una ventana a la historia de Turquía. Aunque, como toda adaptación histórica, se toma ciertas libertades creativas, nos da una idea de cómo era la vida en el Imperio Otomano, sus costumbres, sus tradiciones y sus luchas de poder. Por ejemplo, la serie muestra detalles sobre la burocracia otomana, el sistema de justicia, las artes y la arquitectura de la época, brindando una visión integral de la sociedad otomana. Si buscas una serie épica, llena de drama y romance con una producción de primer nivel, El Sultán es una opción que no te puedes perder. Además, la banda sonora de la serie es un elemento clave que contribuye a crear la atmósfera épica y emotiva, realzando las escenas de batalla, los momentos románticos y los momentos de tensión política. Profundizando un poco más en El Sultán, es importante destacar que la serie generó un gran debate en Turquía sobre la exactitud histórica de la representación de Süleyman y Hürrem. Algunos historiadores criticaron la serie por glorificar el harén y romantizar la figura de Süleyman, mientras que otros defendieron la serie como una obra de ficción que buscaba entretener al público. Sin embargo, independientemente de las críticas, El Sultán logró despertar el interés del público por la historia otomana y promover el turismo a lugares históricos como el Palacio de Topkapı. Continuando con nuestro recorrido por la historia otomana, nos encontramos con Kösem Sultan. Esta serie, que en realidad es una secuela de El Sultán, se centra en la vida de otra mujer poderosa, Kösem Sultan, una esclava griega que llegó a convertirse en una de las regentes más influyentes del Imperio Otomano. A diferencia de El Sultán, que se centra en un periodo de apogeo del imperio, Kösem Sultan explora una época de crisis y declive, marcada por conflictos internos, intrigas palaciegas y la lucha por el poder.
Kösem Sultan nos muestra la evolución de una joven inocente que poco a poco se ve obligada a endurecerse y a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su imperio. La serie explora las complejidades del poder, las consecuencias de la ambición y los sacrificios que hay que hacer para sobrevivir en un mundo lleno de intrigas y traiciones. La serie se adentra en los dilemas morales que enfrenta Kösem al tener que tomar decisiones que afectan el destino del imperio, mostrando su capacidad para manipular y negociar en un mundo dominado por hombres. La serie cuenta con varias temporadas y diferentes actrices que interpretan a Kösem en distintas etapas de su vida. Todas ellas ofrecen actuaciones convincentes, mostrando las diferentes facetas de este personaje fascinante. Beren Saat, en la primera temporada, interpreta a la joven Kösem, mostrando su inocencia y vulnerabilidad. Nurgul Yesil Kay asume el papel en las siguientes temporadas, representando a una Kösem más madura, astuta y despiadada. Al igual que el sultán, Kösem Sultan destaca por su producción cuidada, sus vestuarios elaborados y su ambientación histórica. Los decorados y la fotografía de la serie contribuyen a crear una atmósfera opresiva y decadente, reflejando el estado del imperio. Si te gustó El Sultán, seguramente disfrutarás de esta serie que continúa explorando los entresijos del Imperio Otomano. La serie también explora las relaciones de Kösem con sus hijos y nietos, mostrando las dinámicas familiares complejas y las tensiones generadas por la lucha por el poder. Kösem Sultan también aborda temas como la religión, la justicia y la corrupción, mostrando los desafíos que enfrentaba el Imperio Otomano en su declive. La serie explora las tensiones entre diferentes facciones religiosas y las reformas propuestas por Kösem para modernizar el imperio. Al igual que con El Sultán, es importante recordar que Kösem Sultan es una adaptación histórica y no una representación completamente fiel de los hechos. Sin embargo, la serie ofrece una visión interesante de una figura histórica fascinante y de un periodo crucial en la historia otomana. Ahora, vamos a dar un salto en el tiempo y nos trasladamos a la época de la ocupación de Estambul por las fuerzas aliadas después de la Primera Guerra Mundial. Aquí nos encontramos con Batam Sensin, conocida internacionalmente como Gundidlov o Mi patria eres tú. Esta serie se aleja de las intrigas palaciegas y se centra en las consecuencias de la guerra y la ocupación en la vida de la gente común. Esta serie nos cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que, tras ser dado por muerto en la batalla, regresa a Estambul para encontrar a su familia luchando por sobrevivir en una ciudad ocupada por los griegos. Cevdet se ve obligado a tomar decisiones difíciles y a traicionar a su propio bando para proteger a su familia y a su patria. La serie explora el dilema moral de Cevdet, quien se debate entre su lealtad al imperio y su amor por su familia. Batam Sensin es una serie intensa y emocionante que nos muestra los horrores de la guerra y las consecuencias de la ocupación. La serie aborda temas como el patriotismo, el sacrificio, la lealtad y el amor en tiempos de conflicto. La serie muestra las dificultades que enfrentan los habitantes de Estambul bajo la ocupación griega, incluyendo la escasez de alimentos, la represión política y la violencia. Ali Tergen, nuevamente ofrece una actuación brillante como Cevdet, mostrando la lucha interna de un hombre dividido entre su deber y su amor por su familia. Ergenk logra transmitir la angustia y la desesperación de Cevdet al tener que tomar decisiones que comprometen sus principios. Berguzar Korel, su esposa en la vida real, interpreta a Azize, la esposa de Cevdet, una mujer fuerte y decidida que lucha por mantener a su familia unida en medio del caos. Korel ofrece una interpretación conmovedora de Azize, mostrando su fortaleza y su capacidad para superar las adversidades. Batam Sensin es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y el impacto que tiene en las personas. La serie muestra cómo la guerra afecta las relaciones personales y cómo las personas se ven obligadas a tomar decisiones difíciles en situaciones extremas. Si buscas una serie histórica con una trama absorbente y personajes complejos, esta es una excelente opción. La serie también explora las diferentes perspectivas de los personajes, incluyendo la de los oficiales griegos que ocupan Estambul, mostrando la complejidad del conflicto. A diferencia de las otras series que hemos mencionado, Batam Sensin se basa en eventos históricos más recientes, lo que le da una mayor relevancia y resonancia para el público turco. La serie aborda temas sensibles como la ocupación de Estambul y la guerra de independencia turca, lo que generó un gran debate en Turquía sobre la interpretación de la historia. Cambiando un poco de género aunque manteniendo el contexto histórico, tenemos Dirilis, Ertuğrul, conocida como Orserekçen, Ertuğrul o simplemente Ertuğrul.
Esta serie nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. A diferencia de las otras series que se centran en la corte otomana, Ertuğrul se desarrolla en un contexto más rural y tribal, mostrando la vida de los pueblos nómadas que dieron origen al imperio. Ertuğrul es una serie de acción y aventuras que sigue las hazañas de Ertuğrul y su tribu, los Kai, mientras luchan contra los enemigos que amenazan su supervivencia. La serie está llena de batallas épicas, intrigas políticas y personajes heroicos. La serie muestra las luchas de Ertuğrul contra los templarios, los mongoles y otros enemigos que buscan destruir su tribu. Ertuğrul destaca por sus escenas de acción bien coreografiadas, sus paisajes impresionantes y su banda sonora épica. Los paisajes de Anatolia, donde se filmó la serie, son un telón de fondo impresionante para las batallas y las aventuras de Ertuğrul. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo, atrayendo a una gran audiencia gracias a su combinación de historia, acción y drama. La serie ha sido especialmente popular en el mundo musulmán, donde Ertuğrul es visto como un héroe y un símbolo de la resistencia. Si te gustan las series de época con batallas espectaculares y personajes inspiradores, Ertuğrul es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento. Además, te dará una visión de los orígenes del Imperio Otomano y de las luchas que llevaron a su creación. La serie también explora temas como la fe, la justicia y la lealtad, mostrando los valores que guiaban la vida de Ertuğrul y su tribu. Ertuğrul también generó controversia por su representación de la historia y por su supuesto nacionalismo. Algunos críticos acusaron a la serie de glorificar la violencia y de promover una visión simplista de la historia. Sin embargo, la serie también fue elogiada por su producción de alta calidad y por su capacidad para atraer a una gran audiencia a la historia turca. Otra serie que vale la pena mencionar es Payitat, Abdülhamid, o de las Temperer. Esta serie se centra en la vida del sultán Abdülhamid II, uno de los últimos sultanes del Imperio Otomano, y su lucha por mantener el imperio unido frente a las amenazas internas y externas. A diferencia de las otras series que se centran en el apogeo del imperio, Payitat, Abdülhamid explora su declive y la lucha de un sultán por mantener su poder. Payitat, Abdülhamid nos muestra la complejidad de un líder que gobernó en una época de grandes cambios y desafíos. La serie explora las intrigas palaciegas, las conspiraciones políticas y las guerras que marcaron el reinado de Abdülhamid II. La serie muestra las tensiones entre Abdülhamid y los jóvenes turcos, un movimiento reformista que buscaba modernizar el imperio. La serie destaca por su ambientación histórica y su atención al detalle. Los decorados y los vestuarios de la serie recrean fielmente la atmósfera de la corte otomana a finales del siglo XIX. Bülent İnal, en el papel de Abdülhamid II, ofrece una actuación convincente mostrando la inteligencia, la determinación y la soledad de un hombre que se sentía responsable del destino de su imperio. İnal logra transmitir la complejidad de Abdülhamid, mostrando su astucia política, su paranoia y su preocupación por el futuro de su imperio. Payitat, Abdülhamid es una serie que te permitirá conocer más a fondo la historia del Imperio Otomano y los desafíos que enfrentó en sus últimos años. Si te interesan las series históricas con un enfoque en la política y la estrategia, esta es una opción que te gustará. La serie también explora las relaciones de Abdülhamid con las potencias europeas, mostrando la complejidad de la diplomacia otomana en un mundo cambiante. Payitat, Abdülhamid también generó controversia por su representación de la historia y por su supuesto conservadurismo. Algunos críticos acusaron a la serie de glorificar a Abdülhamid y de demonizar a sus oponentes. Sin embargo, la serie también fue elogiada por su producción de alta calidad y por su capacidad para generar un debate sobre la historia otomana. Y hablando de sultanes, no podemos olvidarnos de Fatih, una serie que narra la vida de Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador, el sultán que conquistó Constantinopla en 1453. Esta serie se centra en un evento crucial en la historia otomana y en la vida de un sultán que cambió el curso de la historia. Fatih es una serie ambiciosa que recrea la épica conquista de Constantinopla, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia mundial. La serie nos muestra la estrategia militar de Mehmed II, su determinación inquebrantable y su visión de un imperio otomano poderoso y próspero. La serie muestra la preparación militar de Mehmed para la conquista, incluyendo la construcción de nuevas armas y la movilización de un gran ejército. La serie cuenta con un gran elenco y una producción impresionante. Los decorados y los efectos especiales de la serie recrean fielmente la batalla de Constantinopla.
Mehmet Akif Alakurt interpreta a Mehmet II, mostrando la ambición y la inteligencia de este joven sultán. Alakurt logra transmitir la determinación y la visión de Mehmet, mostrando su capacidad para liderar y para inspirar a sus tropas. Si te gustan las series históricas con batallas épicas y personajes legendarios, Fatih es una serie que te transportará a uno de los momentos más importantes de la historia. La serie también explora la vida personal de Mehmet, incluyendo su relación con sus consejeros y sus esposas. Desafortunadamente, Fatih no tuvo el éxito esperado y fue cancelada después de una sola temporada. Sin embargo, la serie sigue siendo una producción ambiciosa que intentó recrear un evento histórico crucial con una gran producción. Además de estas series que hemos mencionado, hay otras producciones turcas de época que también merecen ser destacadas. Por ejemplo, Filinta, una serie de detectives ambientada en Estambul en el siglo XIX, que mezcla elementos de acción, misterio y romance. Esta serie ofrece una visión diferente de la vida en Estambul durante el periodo otomano, mostrando la ciudad como un lugar de intriga y peligro. También podemos mencionar Uyan, Buyuk Selçuklu, que narra la historia del imperio seliúcida y sus luchas contra los enemigos que amenazaban su poder. Esta serie explora un periodo anterior a la fundación del Imperio Otomano, mostrando las raíces de la cultura turca. En definitiva, el género de las series turcas de época ofrece una gran variedad de opciones para todos los gustos. Ya sea que te interesen los dramas palaciegos, las historias de amor, las batallas épicas o las intrigas políticas, seguro que encontrarás una serie que te atrape y te transporte a un pasado fascinante. Estas series son una ventana a la historia y la cultura turca, ofreciendo una visión rica y compleja del pasado. Es importante tener en cuenta que, como toda adaptación histórica, estas series toman ciertas libertades creativas para hacer la trama más interesante y atractiva para el público. Sin embargo, muchas de ellas se basan en hechos reales y ofrecen una visión de la historia de Turquía y del Imperio Otomano. Es importante recordar que estas series son obras de ficción y no documentales históricos, pero pueden servir como punto de partida para aprender más sobre la historia turca. Además, estas series son una excelente forma de aprender sobre la cultura turca, sus costumbres, sus tradiciones y su forma de vida. A través de sus personajes y sus historias, podemos conocer más a fondo la riqueza y la complejidad de esta fascinante cultura. Estas series ofrecen una visión de la arquitectura, la música, la comida y otras expresiones culturales del periodo otomano. Espero que este recorrido por las mejores series turcas de época haya sido de su agrado. Hemos explorado algunos de los dramas más populares, con personajes memorables y recreaciones históricas impresionantes. Desde el reinado de Suleimán el Magnífico hasta la caída del Imperio Otomano, estas series nos han transportado a un mundo de intriga, romance, poder y traición. Recapitulando un poco, hemos visto que el sultán nos sumerge en la vida de Suleimán y Hürrem, Kösem Sultán nos muestra el ascenso de otra mujer poderosa, Batam Sensin nos conmueve con una historia de amor en tiempos de guerra, Dirilis, Ertuğrul nos lleva a los orígenes del Imperio Otomano, Payitat, Abdülhamid nos presenta los desafíos del último sultán y Fatih nos revive la conquista de Constantinopla. Estas son solo algunas de las muchas series turcas de época que puedes disfrutar. Cada una ofrece una perspectiva única sobre la historia de Turquía y del Imperio Otomano, con personajes complejos, tramas emocionantes y producciones de alta calidad. Te animo a explorar estas series y a descubrir por ti mismo la riqueza y la complejidad de la historia turca. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje en el tiempo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. No se olviden de contarnos en los comentarios cuáles son sus series turcas de época favoritas. ¿Cuál de las que mencionamos les llama más la atención? ¿Hay alguna otra que agregarían a la lista? Queremos saber su opinión. Compártanos sus recomendaciones y sus pensamientos sobre estas series. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas de época. Ayúdennos a crecer y a seguir creando contenido increíble para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir produciendo contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.